Muchas gracias a todos por estar por acá. Colegio Departamento de Ciencias Especiales, hemos invitado al doctor Pablo Garcés, quien es investigador aquí en el Departamento de Física desde 2014, es egresado de la Facultad de Física de la Universidad de Valencia, en donde obtuvo su doctorado en 2010 bajo la dirección del profesor Jorge Portolés. El doctor Pablo Roig fue profesor asociado en la Universidad Católica de Valencia en 2011, y es un doctorado en el Instituto de Física de Barcelona, 2011 a 2013, y luego de 2013 a 2014 en el Instituto de Física de la UNAM. Sus líneas de investigación son álgebras efectivas de campos cuánticos, para el cálculo preciso de observados en la frontera de la intensidad física y de Tau, momento magnético en ángulo de Moore, entre otros. Ha sido ganador de varias becas y premios, los más recientes, la Cátedra Marco Muschinsky 2020 y el Premio de Investigación 2019 para científicos jóvenes en la Academia Mexicana de Ciencias, es nivel 3 del SNI. Ha impartido cientos de conferencias nacionales e internacionales, ha publicado más de 40 artículos con más de 4.000 citas, también ha impartido múltiples cursos en este departamento y dirigido, si no me fallan las cuentas, son 14 tesis de maestría y 7 de doctorado, aparte de varias del proceso. Muchísimas gracias, Pablo, por darnos este coloquio. Con charla en un estándar. Gracias a ti, Iván, por todo tu esfuerzo, por todo tu trabajo, no solo en el coloquio. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Cuando Iván me dijo, me está costando llenar esta fecha, no empieces tu coloquio, yo no pensé que era por lo de circular, ¿no? Ya vi que iba a ser accidentado. Pero bueno, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, el coloquio está planteado como diálogo con todos ustedes, ¿no? Ustedes harán mucho lo que tienen que decir. Bueno, cosas que me gustaría comentar. La primera, hemos tenido varios coloquios, de Busca y de Estudia Futuro recientemente, de temas más o menos semejantes. Y vamos a tener el de Gabriel también dentro de poco, una temática similar. No importa, o sea, digamos, yo he podido comprobar, tanto con el de usted como con el de Lorenzo, que pues, hay tipos de semejanza, pero la perspectiva es un poco complementaria, ¿no? Tanto la misma, y seguro que el de Gabriel también, porque realmente son muy ricas y creo que vale la pena reflexionar sobre ellas y más vendrán. Es lo que me quería decir. Lo segundo que quería decir es que yo, el último coloquio que di fue en noviembre de 2021, era sobre teorías cuánticas de campo efectivas, fue online, una discusión bastante interesante con uno de los profesores de este departamento, también con los estudiantes, y con algunos de ellos, pues ahora ya, por desgracia, no están entre nosotros, lo cual me da pena por eso, porque va por cabo. Bueno, entonces, algunas cosas que dije entonces no las voy a decir, o sea, no vengan muy al caso si entrar en ellas, pero no, es el tema de las prácticas de campo. Entonces, en principio, es lo que quería decir antes de iniciar. ¿Cuál es mi notación? ¿No? Aquí voy a fijar mi notación. Esta carita feliz, lo voy a poner siempre, que está hablando de lo que llamamos solución optimista. ¿Qué es solución optimista? Bueno, todos lo que obviamente es impersonal, aquí digamos, los tecnólogos interesados en cierta área de la física de partículas. Hay otras también muy interesantes, no abordaré tanto. Entonces, dentro de esta visión, pues uno lo que quiere es avanzar en la teoría para entender los experimentos, para proponer medidas que puedan ser interesantes, colaborar con los experimentales, ver cómo se puede avanzar, incluso ver cómo hay que hacer experimentos desde el propio colisionador, los propios detectores. Es ese nivel. Es una teoría pura y dura, ¿no? Si a alguno nos interesa que se pueda detectar. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es un poco inevitable que sea optimista lo que uno puede detectar en experimentos actuales o cercanos, y que sea pesimista lo que no. ¿Okay? Puede llegar con esta carita esto, con esta carita el que vale. Bueno, entonces está planteado de manera que primero lo que hago es un poquito de repaso de todo lo estándar, del modelo estándar. Esa parte la hago siempre, todos los que ya me la hayan oído pues te van a aburrir, lo siento, pero como hay estudiantes en la tengo que hacer. Y bueno, pues ¿cómo iniciaría con ella? Pues digamos diciendo, bien, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa
el mundo de las partículas elementales, que necesariamente se da en distancias muy pequeñas y a velocidades muy grandes. Entonces necesito relatividad especial y necesito también mecánica cuántica. La conjunción de ambas pues, es la teoría cuántica de campos. Hay parámetros que, si yo los aproximo de una u otra manera, me dicen qué teoría tengo que usar. Entonces, aquí pues, hay efectos cuánticos y hay efectos relativistas. Pero teoría cuántica de campos no es solo mecánica cuántica más relatividad. Es la unión de ellas y de la unión se gana algo. Es importante, hay cosas que tienen que estar, por ejemplo, hablar siempre de términos de cantidades invariantes Lorentz, o hay incertidumbre porque es cuántica, ¿no? Pero no es solo lo que ya tenía de relatividad, es más, ¿no? Y eso es pura energía también. Por ejemplo, de esta unión, pues se puede entender lo que se llama el teorema de conexión spin estadística. Entonces, las partículas de spin entero obedecen una estadística de Einstein, entero una estadística de permitividad. La mecánica cuántica es un postulado, ¿no? Hacemos cosas que todo funciona. Pero esto es un resultado riguroso de teoría cuántica de campos. Uno quiere cuantificar los campos cuánticos de manera consistente, preservando causalidad, y llega a eso. De experimento. Bueno. Otro es la invariante CPT. C es la simetría que me relaciona partículas con antipartículas, por ejemplo, electrón composito. Paridad es la simetría que me cambia un vector, por ejemplo, de posición, a su opuesto, x a menos x. Inversión temporal es la simetría que me invierte el sentido en el que fluye el tiempo. De manera que si yo tengo una evolución temporal que me lleva de un cierto estado inicial a otro estado final, tras aplicar esta operación de simetría, empezaría en un tiempo inicial en el estado final y acabaría en el estado final. Esas son las tres operaciones de simetría. Resulta que las tres, independientemente, no siempre son simetría, como bueno, pensaría que sí, que tiene que serlo, no es el caso, este tipo de lo que estamos hablando, pero su producto en cualquier orden sí lo es. Y eso es un resultado que se deriva de la teoría de campos cuánticos. Bien, entonces en este contexto las partículas son excitaciones de los campos cuánticos, que es lo que realmente es fundamental, y ellos son los que crean y aniquilan los estados de partículas. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Entendemos las interacciones que están aquí ilustradas. ¿Vale? Podemos empezar, por ejemplo, con el átomo. El átomo con distancias características de tipo Armstrong, por ejemplo, está ligado por interacción colombiana. Y este fotón sabemos que tiene aspectos cuánticos, ¿no? Porque si no, no entendemos, por ejemplo, la cadena del cuerpo negro o los efectos fotoeléctricos de Compton. Como corresponde a esta relación, que ya la ponía antes de una forma más general, yo quiero probar longitudes de onda que son cada vez más pequeñas, porque necesito energías mayores, o pensar directamente en términos de masa, que es equivalente. Si quiero aquí uso unidades naturales, es igual a 1. Pone n cuadrado, pone n, la energía igual, lo verá así. Entonces, a través de esta relación, el hecho de que el fotón no tenga masa, pues me dirá que su longitud de onda asociada tiende a ser infinita. Y eso es lo que sabemos, ¿no? Esto, de nuevo, se puede deducir de simetría. Esto va a ser una de las pocas cosas que veamos en fórmulas, creo que siempre vale la pena verlo, es bastante rápido, es sencillo, y se entiende bien cómo funciona esta parte. Deducir interacción electrodinámica de simetría local. Y luego, análogamente, si ya no lo vemos en todo momento muy rápido, las otras interacciones son algo que se puede hacer una vez se entiende. Entonces, si uno sabe hacer puede, pues puede hacer QCD. ¿Cuál es el cambio? Pues el grupo no es uno, el grupo es más complicado, hay generadores, abelianos, de color. Y aquí, digamos, la necesidad de esto es muy fácil comprenderlo. Esto considera un núcleo, o sea, un protón, pues enseguida los protones más cotidianos. ¿Por qué eso está ligado? Porque tiene que haber otra interacción que es más intensa, al menos en distancias del orden del núcleo, digamos, Fermi o algo. Entonces esa es la que luego va a ser la interacción que acaba siendo cromodinámica cuántica, pero que aquí la vemos como a nivel efectivo, ¿no? Y se puede entender como piones que se están intercambiando entre los nucleones, ¿vale? Y de hecho uno puede hacer otra vez esta misma fórmula y decir, bueno, como el alcance de esta interacción es orden Fermi, ¿cuál sería la masa del mediador efectivo? Y uno, bueno, acierta exactamente, pero el orden de magnitud todavía. Después la teoría es más complicada, con muchas cosas de la interacción fuerte en las. Por
Por ejemplo, la característica es que la propiedad que está asociada a esta interacción o no le llamamos color, no tiene nada que ver con le llamamos color, cualquier otro sabor, y resulta que está confinado. Entonces, el hecho de que esté confinado dificulta entender algunas cosas, pero bueno, sí se puede comprender que el protón y el neutrón dentro lo que tienen son quarks interaccionando por medio de gluones, y ahí se crean otros tipos de quarks, antiquarks, y eso ya hay que saber. Entonces, ya entenderíamos por qué el átomo está ligado, ya entenderíamos por qué el núcleo está ligado. Observamos que hay desintegraciones radiactivas llamadas beta- o beta más, que sean como esta, ¿no? De una protón de electrón, si fueran al revés. Esas no las podemos explicar con las interacciones que hemos visto. Esas van con la parte que llamamos débil de electrones. Se llama débil porque a bajas energías es débil, pero no es intrínsecamente débil. Es débil porque la estamos mirando a unas energías a las cuales su mediador, o sea, que jugaría el papel aquí del fotón, que es el papel de los gluones, tiene una masa muy grande, está muy pesado por eso. Pero altas energías, de hecho, unificaron esta y tiene intensidades comparables. Bueno, entonces esto es lo que entendemos con este grupo de síntesis. ¿Vale? Entonces, aquí tengo dos esquemas donde se resumen un poco las partículas del modelo estándar. Este de aquí, pues vemos en el centro el bosón de Higgs, que es el responsable de dar masa a las partículas elementales, que luego comentaré. Aquí están los bosones que miden las interacciones, el fotón, el de electrodinámica, los gluones de QCD, esto es la interacción débil, y fuera están todas las partículas de materia. Por ejemplo, estos naranjas son quarks, que es la que son leptones, que uno que hacer protones y neutrones, up y down. Aquí está el electrón, aquí está el gluón, el trino, que aparecen las interacciones débiles, beta que decía antes. Esta es otra representación, que básicamente no tiene información, y digamos, la ventaja, cada uno tiene su ventaja, ¿no? La que tiene esta es que se ve muy bien que esta columna es la de materia ordinaria, ya protones y neutrones están hechos el tipo de quarks, con el electrón ya completo el átomo, y si quiere hacer beta más o beta menos, partículas que falta, pero estas partículas de materia, en principio son copias de esta primera columna, pues no nos hacen falta para esta materia ordinaria. Uno podría preguntarse por qué están ahí, que tal son más pesadas. ¿Vale? Luego volveremos sobre eso. Vale, entonces ahora vamos a ver lo único que sí son matemáticas. Muy rápido, pero realmente vamos a hacer un cambio de paradigma. O sea, hay experimentos de mucho tiempo, por Ampere, por Faraday, todos ellos, que acaban llevando a las ecuaciones de Maxwell como lo que condensa toda la electrodinámica. Entonces eso está claro que es exitoso, que es maravilloso, que es admirable. Aquí vamos a hacer, repito, un cambio de paradigma. Vamos a usar simetría para deducir la electrodinámica. ¿Okay? Y eso va a funcionar. Claro, esto ahora va a ser reducir algo que ya sabemos. Entonces, si no fuera eso, pues no está bien, pero es que, digamos, la virtud es que esto que nos va a permitir recuperar la electrodinámica, cuando lo aplicamos a los otros grupos de gauge más complicados que he dicho, nos permite deducir el modelo estándar. Entonces, es un camino que va a ser exitoso. De hecho, es el único que no diría que funcione. Bueno, entonces, vamos a pensar la deducción que es. ¿Vale? Bueno, partimos de la Lagrangiana de un fermión libre. Pues ponemos el subíndice cero. Estos campos son los que aniquilan y crean electrones, de lo que veo positivo. ¿Vale? Esta parte es masa, el electrón, esta parte tiene información de spin. Y eso ya al momento que llega. Entonces yo me pregunto, ¿qué simetría tiene esto? Bueno, pues, digamos, pueden pensar que este baja es el hermítico y algo más, corta, de mecánica cuántica. Entonces, si es el hermítico, bueno, si yo sé cómo transforma el campo psi, pues sabré cómo transforma el campo psi barra. Y observo, bueno, siempre son bilineales, la psi barra con esto. Entonces, la reformo con una transformación de fase, como en mecánica cuántica, pues la transformación que le haga a un lado me va a compensar la transformación con la fase opuesta al otro lado. Entonces, siempre que θ sea constante, eso va a ser una simetría 1 desde la Lagrangiana. Aquí, un poco caprichosamente, en lugar de escribir aquí solo I por A o I por alfa o algo así,
lo hemos separado en Q por teta. Eso en U1 a este nivel es totalmente arbitrario, pero luego sirve para hacer el siguiente paso, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos una simetría. Muy bien, ya la decimos. Lo que pasa es que lo que es natural son las simetrías que son locales, no globales. Maneras de ver eso hay muchas, ¿no? Pero una, por ejemplo, sería, bueno, yo transformo aquí en cierto instante del espacio-tiempo, entonces en un punto del espacio-tiempo que no está conectado causalmente con ese, no hay manera de que instantáneamente la fase se dirige a esta constante, ¿vale? De una manera u otra. Entonces, naturalmente uno dice, ok, entonces, ¿qué pasaría si yo pidiera que mi transformación fuera local? Pido que θ sea función del punto del espacio-tiempo, de X. Entonces, si hago eso, no es invariante, ¿vale? Tengo un término extra, este de aquí, que no puedo cambiar. Entonces, ¿qué hago? Una, pues me quedo con mi observación, digo que tengo la simetría global, no es local, qué pena. La otra es que yo sí creo que la transformación es local, porque pues, puedo importar que sea local. El principio de invariancia que es local justo te dice eso. Identifica la simetría global del lagrangiano libre, comprueba que cuando la quieres hacer local no funciona y arregla. Entonces, cuando la arregles, tienes parte de aquí tenemos electrodinámica, con U1, con SU2 tienes la parte débil, con SU3 tienes UCD. Aquí es muy fácil la materia. Tengo que cancelar esto tiene un índice común, entonces lo más sencillo es introducir un campo que sea un vector Lorentz. ¿Y cómo tiene que transformar? Tiene que transformar de esta manera precisa. Si yo quiero algo que es muy conveniente, por eso el principio he dicho, si barra, la transformación automáticamente se va a cancelar con sí. Entonces ahora ya no pasa porque este de mu, esto depende de x mu, entonces algo que siempre seguro va a funcionar, este término siempre va a funcionar. Pero algo que siempre va a funcionar es que yo generalice mi derivada covariante, de manera que el nuevo objeto que pongo aquí se transforme con la fase opuesta que el sí barra. Eso es lo mismo que pasaba antes, pero tengo que cambiar algo. Entonces ahora mi derivada covariante va a ser lo que era, con un término extra que introduce este potencial vector, que luego va a crear fotones, y si uno verifica que efectivamente se cancele con los factores correctos y todo, pues así, tal y como lo he escrito, funciona. Así, D mu psi se transforma como psi, por tanto, su fase es opuesta a la de psi barra, y no solo este término, sino este se cancela, aunque la simetría sea local. ¿Vale? Entonces, el nuevo lagrangiano sería así, cambiar de derivada por derivada covariante. Y yo lo puedo escribir como el que tenía más la pieza nueva. La pieza nueva es esta. Entonces, cuando uno ve esta pieza, ya dice, voy por buen camino. Porque ¿esto qué es? Esto es acoplamiento del campo de Gauge a la corriente, a la cuadricorriente conservada. Y eso es la clave del éxito. Así va muy bien. Entonces, si uno lo ve con pintura igual, esto te acaba reproduciendo un motivo, pero te acaba reproduciendo la parte relevante de las ecuaciones enseguida. Está muy bien porque lo hemos deducido de simetría. O sea, el 1 que era global, lo hago local, juega al final con todas las consecuencias y sale bien. Consecuencias más positivas. Prohíbe la masa del fotón. Si yo quisiera escribir un término de masa del fotón, sería como este, como A1, si se transforman, es invariante, pues, cuando tengo en cuenta la transformación, esto es invariante 1, por tanto el principio de Gauge local me prohíbe escribirlo. La única manera de escribirlo es decir, bueno, escríbelo, pero m gamma es cero, la masa del fotón. Eso está de acuerdo con el experimento, donde el límite estamos muy contentos. Ok, de acuerdo con el experimento. ¿Qué más? Ya les digo, si uno tiene en cuenta este lagrangiano que he puesto aquí, el final, que ya tiene derivada covariante, y un término cinético de fotones, claro, ahora tengo el campo del fotón, esto es la interacción del campo del fotón con una corriente de electrones. Pues el campo del fotón también tiene que poder propagarse, entonces le pongo un cuarto de rendimiento común, y entonces con ese término y esto que pone aquí, puedo deducir la parte de las ecuaciones de Maxwell con fuerza. Es decir, que de mu es totalmente proporcional a este. Entonces todo funciona perfectamente. Muy bien. Entonces todo esto está muy bien. Y lo otro es igual. Si han entendido esto, que la matemática es muy sencilla, lo otro es igual. ¿Qué tengo que hacer? Nada, aquí donde me ponía Q por θ, que al final son numeritos porque es 1, pues ahora alguno de esos dos va a ser un generador de sus dos. Van a ser las matrices de Pauli o las matrices de Pauli se llaman matrices de Bellman. Entonces son Pauli, son tres, son Taulis.
Entonces, eso va a ir multiplicado por 3 parámetros que puedo llamar θ, ¿vale? Y todo lo hago igual, pues seguro. Y si lo hago con las de Gell-Mann, le llamo lambda I y ya está. ¿Vale? Pero la idea es exactamente la misma y para que ustedes funciona casi directamente, en bicicletas, en S2 hay que darle a gente, pero bueno, la idea principal es claramente reducido, eso. Muy bien, entonces esto que funciona en lo que ya sabíamos que es puede, también funciona en lo que no sabíamos, que es la parte de interacciones débiles, interacciones. Bueno, resulta que si alguien han estado atentos, dirán, bueno, es que antes dijiste que la interacción débil era débil, porque apagas energías de mediadores, que los de biblioteca es muy pesado. Entonces, si es verdad esto que dices, que los bosones de Gauss no tienen masa, es una contradicción, es cierto, es una contradicción, pero resulta que las interacciones salen bien. No ven enseguida que las interacciones salen bien. Entonces dice, bueno, a ver si puedo resolver el problema de las masas sin estropear las interacciones que salen bien. Y eso se puede hacer de varias maneras. La más sencilla es el mecanismo de Higgs, y resulta que parece que es la que ha elegido la naturaleza. Pero si no es el mecanismo de Higgs, es muy parecido al mecanismo. Vale. Y con esto, pues casi hemos acabado. Hemos aplicado el principio de Gauge a este grupo de simetría, la ruptura del sistema ruptura de simetría, y por eso estoy simplificando. ¿Vale? Y pues ya tendríamos un modelo estándar. Hemos aplicado la receta. Cuando uno hace eso, dice, ok, resulta que hay más, que yo no he pedido y me viene de gratis. Resulta que el modelo estándar, sin haberle dicho yo nada de si el protón es estable o el electrón es estable, resulta que predique. Está muy bien. Eso viene con el nombre de simetrías accidentales. Eso no son simetrías Gauge, no las he usado para construir la grafciana, no están en el principio de Gauge. Pero no puedo escribir términos que las violen sin incumplir el principio de Gauge local. Entonces, no hay manera, el modelo estándar de hacer que el proceso se desintegre o que el vector se desintegre. Eso va con el nombre de conservación del número bariónico, y leptónico, porque es privativo de electrón. Solo se puede desintegrar, puede cambiar de sabores, así, pero no se puede llevar un periodo hasta donde está. ¿Vale? Entonces, luego es muy importante también la idea. Ok, entonces voy a dar un poquitín solo de detalle para no extenderme mucho de esto de cómo sacamos las masas, porque luego es importante, pero luego lo que funciona lo usamos y luego vuelve a funcionar. Entonces, hay que entenderlo bien. Entonces hemos dicho que la ruptura de una cierta simetría, Gauge, ¿no? Es la que nos deja las interacciones que estaban bien y le dan masa a los que tienen que tener. Entonces, eso, ¿cómo funciona? Bueno, pues uno puede descomponer el campo este que crea y aniquila electrones, cuando crea y también positrones. Cuando crea y aniquila electrones y positrones, pues pueden tener una orientación relativa de momento spin o la otra. Entonces, digamos, en este campo hay 4 cosas. Crear electrones con esta orientación, o crear positrones con esta orientación, crear un electrón es equivalente a aniquilar. Entonces hace 4 cosas. Esas 4 cosas que hace las puedo partir arbitrariamente en esta. ¿Por qué es buena esta manera? Porque esta manera es la que conecta esta proyección. Y claro, aquí dirán, ¿no? Está hablando de electrones ya que has puesto el neutrino. Bueno, he puesto el neutrino porque para el neutrino esto sí es directo. ¿Vale? Para el neutrino, pasar de lo que hay aquí, que son invariantes Lorentz, la claridad, a una proyección de spin y momento, esa periodicidad que no es invariante Lorentz, en el caso del neutrino sí se identifica perfectamente, siempre y cuando la masa de la identidad es variable, como es el caso de entonces, digamos, si lo quieren ver sencillo, pues yo siempre puedo ver proyectores izquierdos y derechos que se llaman, ¿no? Para el campo, separo el campo así, y luego tengo en cuenta el álgebra de Dirac, de ese cuadro que puse antes, para descomponer aquí lo que contribuye. Y aquí siempre van partes izquierdas con partes derechas, de una manera o de otra, izquierdas con derechas. Eso es lo contrario que el término de masas. El otro término que yo tengo en el lagrangiano, si yo le pongo esta cosa diciendo que psi L más psi R, entonces yo tengo una parte que es directamente
en base a los términos cinéticos, y esa parte siempre está manteniendo derecha con derecha, izquierda con izquierda, y luego tengo la otra parte que es la que me está conectando izquierda con derecha. ¿Vale? Entonces aquí solamente he escrito una parte, que es la de abajo, pero tengamos en mente. Entonces, cuando yo quiero hacer esto, es totalmente general, me acuerdo que un grupo de transformaciones mío era SU2 izquierdo. ¿Vale? Entonces, si mi grupo de transformaciones era SU2 izquierdo, pues bueno, esto de aquí resulta que son dobletes, entonces esto tiene que ser singlete por sus derechos, entonces doblete por singlete no me da singlete, y lo que no es singlete no es invariante, entonces yo esto no lo puedo poner tal cual en el modelo estándar, ni se le quiere convertir. Si uno tiene claro que es SU2 izquierdo, izquierdo lo transforma este es doblete, de hecho tiene el trino, solamente la transformación de este y de este no se cambia. Pero es un término de masas. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo hacer un término de masas consistente con la simetría de su izquierda? Y la respuesta es sí. Lo que tengo que hacer es meterle un doblete escalar adicional, este pi, este pi estrella, y si se adquiere un valor esperado en vacío, al final es equivalente a una masa, una vez se ha roto la simetría, y me da ese término. Entonces, este es el tipo de trucos que tengo. O sea, no puedo poner este término directamente. No puedo, porque eso viola la simetría. Pero sí puedo poner un término como este. Y este, a altas energías, es perfectamente invariante y a través de la ruptura de simetría genera el efecto que quiero de manera consistente con la simetría. ¿Vale? Entonces, este tipo de trucos son muy importantes. Eso es interesante porque si mi teoría viola el principio de gris local, no va a ser renormalizable. En las teorías cuánticas tenemos que el infinito, la única manera de que todo eso se pueda tratar consistentemente es que la teoría sea renormalizable. Y si la teoría no es renormalizable, no podemos hacer correcciones. Cuando estudian teoría de perturbaciones en mecánica cuántica, todo eso, y puedo dar imprecisión. Si quiero hacer esto en teoría cuántica de campos, tengo que lidiarlos. Los experimentos son muy buenos, la teoría es muy buena, entonces tengo que ser capaz de hacer. El único camino es la invariancia. Bueno, entonces ahora vamos a ilustrar esto de una manera que se entienda un poquito mejor. Se no quiere contar de la matemática, pero más sencilla, pero vamos a ver. Lo que está pasando es que cuando yo estoy a altas energías tengo una simetría manifiesta, la simetría que existe. Y cuando estoy a bajas energías no la veo, pero está porque hay recuerdo de dónde venía. Entonces eso se puede ver, por ejemplo, aquí. Podría ser una de las dos fases. Esta fase tenemos una simetría perfecta, en este caso, con la presión respecto al eje. Y en esta de aquí, de alguna manera se ha roto la simetría. Aquí en este caso plano tengo dos mínimos. Uno de ellos va a ser que escoja la naturaleza. Y entonces ya respecto a este mínimo, pues ya está la simetría. Muy cerca de aquí sí, pero ya me alejo. Pues, hacer esto, ya no es equivalente a hacer esto. Esto va con el nombre del teorema de Boltzmann. O sea, el hecho de que podamos tener una fase donde hay simetría, con cierto efecto espontáneo, esa simetría se pierda, va con el nombre del teorema de Boltzmann, porque el teorema me dice, mira a ver cuántos generadores de simetrías continuas tenías en esa fase. Mira a ver cuántos has perdido. Entonces, los que hayas perdido son el número de bosones de Boltzmann sin masa que vas a tener. ¿Vale? Y ahí es donde entra el teorema. Entonces, aquí lo tienen. Lo que uno podría pensar, digamos, este tipo de potenciales de manera genérica, y luego la aplicación física, los consigue uno con términos cuadráticos y cuárticos. Entonces, el término cuártico es el que es responsable de que esto hace lo que tiene que hacer a populaciones de campo grandes, certificado de irse así, porque si no habría un estado bien definido de mínima energía respecto al cual utilizar, ya así. Entonces, el signo del cuártico está definido para positivo, para que vaya hacia arriba, si esto tocáramos las tablas de espíritu, y luego hay un cuadrado. Entonces, según cuál sea el signo del cuadrático, si es este signo, que es totalmente simétrico, es aburrido, digamos, o si es el otro signo, entonces se acaba pareciendo a esto cuando ya tenemos dos campos al mismo. Si quieren dos campos reales, dos campos completos. Pueden ver los campos reales en el plano así, el potencial en vertical, y si lo quieren ver como módulo argumento, el módulo es el radio y el ancho. Bueno, entonces, ¿qué sería lo que estaríamos diciendo en esta situación? Que puedo tener una fase donde esto, digamos, para un paraboloide, ¿no? Entonces ahí la simetría es completa, y ya está, y entonces yo puedo hacer tipos perfectos.
y lo voy a leer. Yo quiero, y hay simetría 1. Pero en este caso de acá, pues ya punto mínimo, bueno, todo el valle degenerado de mínimos de potencial va a ser este. En principio son totalmente equivalentes, pero la naturaleza me va a elegir un. Entonces, ese punto es a partir del cual debo redefinir mi teoría cuántica de campos y serán las fluctuaciones respecto a ese punto las que crearán partículas. Antipartículas, entonces ya no es equivalente. Este punto ya está singularizado, he roto la simetría. Entonces, en este caso concreto, el sombrero mexicano, pues tendría un Wolfson, ¿vale? Entonces tendría una partícula sin. Hay los casos de interés que son más difíciles de representar, ponen uno, pero la idea es la misma, ¿vale? Entonces, esto sabemos que funciona, porque en QCD, cuando uno está viendo por qué hay unas partículas más ligeras que las demás, los iones, yo lo puedo entender como estructura de este grupo de simetría, donde el 2 viene porque tengo dos tipos de cuerpos involucrados, ¿vale? Los alfa y los gamma, que es diferente. Esta simetría que es izquierda por derecha es lo que tengo aquí. Izquierdo va por un lado, derecho va por otro lado. A un grupo que es un subgrupo del anterior, este es el vectorial, L más R. Entonces he roto, digamos, L menos R, si es la acción, ¿vale? Entonces contaría generadores y diría aquí tengo 3 y 3 son 6, aquí tengo 3, he roto 3, ¿cuántas opciones hay? 3, la diferencia entre 6 y 3. Y bueno, al final tienen masa pero muy pequeñita, porque además de la ruptura espontánea, la ruptura explícita, es más complicado, pero eso es un poco. Entonces esto me lo explica el teorema de Kuhn, ¿vale? A una simetría que era global, ¿vale? Eso es como el primer paso, a nivel de. Pero a veces esto pasa con una simetría local. Y cuando pasa con una simetría local, que es el caso del modelo estándar, hay dos puntos importantes. O sea, uno, hago el contaje. Aquí sería este grupo de puntos izquierdos por un cierto 1 que se rompe al 1 de Q de dinámica cuántica bajo energía. Cuento generadores 3, 1, 4, 1, energía 3, 4, 4. Si lo quiero ver así es verdad, un cierto grupo de gauges, eso es arbitrario, tengo 3 partículas sin masa, ¿vale? Pero resulta que aquí, si digo, y no hay manera de agrupar esas 3 partículas sin masa, ¿vale? Con la parte del W y el Z no masivos que ya tengo. Entonces, si uno se hace esa pregunta, ve que sale, resulta que le sale precisamente lo que uno esperaría de partículas de spin 1 con masa. Este mecanismo me ha permitido conciliar las interacciones que siguen estando bien, todo esto, y tener masa para estas partículas que en aplicación directa del local no tienen masa. Entonces, cuando no tienen masa, todo el gluón queda así. Cuando tienen masa, pues en principio, esta es la solución matemática más sencilla que me permite darle masa. La gracia que tiene esto es que resulta que después de haber hecho todo eso, hay una partícula física que tiene que quedar remanente de este mecanismo, que es el propio bosón de Higgs. Cubre el bosón de Higgs. Uno ya empieza a ver que va por el camino adecuado por ahí. ¿Vale? Son dos caras de la misma moneda, de la cultura espontánea. Bueno, y con esto ya es lo último con lo que acabo la primera parte, que es la parte del éxito. Resulta que para los valores de, digamos, la estructura fina, en vez de la estructura fina o su equivalente débil, para esos dos, uno puede calcular el modelo estándar perturbativamente y converge súper bien, ¿vale? Este saben que vale 1.37 y este de aquí, pues el acoplo es como el doble de fuerte, entonces la alfa es como 4 veces la base, ¿vale? Entonces son pequeñitos. Alfa S no, alfa S energías grandes sí, pero energías pequeñas no, y es muy complicado y eso. ¿Vale? Entonces, uno dice, uno puede calcular modificaciones a propiedades que sean eléctricas, débiles, o dominantemente eléctricas o débiles, con mucha precisión. Ejemplo, los momentos magnéticos anómalos del electrón. El acoplo del electrón o del muón a un campo magnético es de tipo dipolar. Y según la ecuación de Dirac, como teoría clásica de campos, el factor giromagnético correspondiente es 2. Pero cuando uno incluye correcciones cuánticas, que es lo que aquí vemos como loops, ¿no? Donde esta partícula se está propagando y esta partícula no está en un shell, que decimos, esta capa mágica, este cuadrado del fotón no tiene que ser 0, porque la masa del fotón es 0. Y cuando uno tiene estas cosas, siempre tiene un momento, al menos, cada loop, un cuadrimomento libre, ¿no? Tiene que estar integrado. Entonces, ese es el origen de los últimos.
Entonces, este cálculo de acá lo hace con todas las virtualidades, etcétera, y hay problemas que es infinito, puede ser todo eso. Y da una modificación. De hecho, la modificación que esto da es que era 48, y te dice que el factor geomagnético menos 2 entre 2, que es lo que conocemos, magnética normal, es una corrección del orden de alfa sobre 2. Muy pequeño, ¿vale? Es una entre 37, es más pequeño, una milésima, no una milésima, primera cifra del loop. Entonces, eso es un loop. Claro, si hago más loops, cada vez tengo más potencial de alfa, entonces cada vez es más pequeño. Pero si lo puedo medir, pues si puedo. Y sí se puede medir muy bien. Este es el caso del electrón, y pone muy hombre, de hecho, prácticamente lo mismo. Y aquí tienen G entre 2, ¿vale? Entonces, G entre 2, según la medida de 2022, perdón, según la medida de 2008, es este valor de. Y vean lo que pone abajo. O sea, lo estoy normalizando y me estoy preocupando de la cifra decimal número 12. Número 12. O sea, empecé en la tercera cifra, en blue. Si me voy a preocupar de la cifra número 12, son 5 luz. ¿Vale? Y eso está claro. Los cálculos, de hecho, son estos de acá. En el último coeficiente no hay acuerdo, porque es numérico, es difícil. Entonces, por un resultado da el blanco y el negro. ¿Vale? Y si uno hace esto, digamos, el valor que uno mide directamente una trampa electromagnética, típicamente para el electrón, es directamente este, aunque ha mejorado mucho. Era este en 2008 y este en 2022. ¿Ven? Es compatible, se produce de error, es muy literalmente abajo. Resulta que este número básicamente puede hasta 5 luz. Entonces, uno puede tomar adicionalmente medidas de la estructura hiperfina del vidrio o del cesio y entonces usar esto para ver la consistencia. Entonces determino el valor de alfa de este de aquí y veo si es consistente con el de acá o viceversa. Entonces cuando uno hace eso, pues de acuerdo, no es perfecto. Si uno lo hace con vidrio, es la diferencia entre este par de puntitos y este. Y si uno lo hace con cesio, es la diferencia entre este par de puntitos y este. Pero bueno, estamos hablando de la cifra del número. ¿Okay? Bueno, entonces esto es, también tenía duda, esto es el exitoso. Vale, entonces ahora sigo con los problemas abiertos, soluciones, etcétera. Voy un poco rápido y ustedes ya preguntan. Están en un cierto orden, que es subjetivo. El primero, aquí está puesto la simetría bariónica del universo. La simetría bariónica del universo simplemente pues, refleja el hecho de que lo que tenemos ahora es materia, ¿no? Y no es antimateria. Si hubiera una vez materia antimateria, se aniquila, pero crea fotones y eran iguales cantidades, no habría radiación, no habría vida, algo fundamental. La pregunta es, ¿el modelo estándar es maravilloso? ¿Puedo explicar esto en el modelo estándar? Parece que sí, pero va a ser que no. ¿Okay? ¿Qué necesito? Esto se conoce desde Sáharo, desde hace mucho tiempo, desde 67. Necesito violar CITP, la simetría entre particular y antiparticular, necesito violar. No quiero crear una simetría que quieren fotones y antifotones. Y necesito también violar TP, ¿vale? Porque si no violo tanto C como TP, no puedo eliminar materia o antimateria en favor de materia. También tengo que violar el número bariónico si lo he pensado así, ¿no? La mayoría de protones, o antiprotones, quiero eliminar antiprotones para tener factor. Ahora en un momento diré que también puede ser el electrón, ¿vale? Y lo otro que es fundamental es tener interacciones fuera del equilibrio. O sea, estos procesos suceden a una velocidad y aunque yo esté eliminando antimateria en favor de materia, si el universo, por ejemplo, se expande muy lento, va a haber interacciones cruzadas y si la energía es suficiente, pues me lo va a revertir lo que ya he hecho. Ahora al punto en el que estaba ahí. Entonces, digamos, la tasa de expansión del universo tiene que ser suficientemente rápida para que los procesos de rebote de los universos estén sean. Bueno, entonces, ¿tenemos en el modelo estándar o no? Esto lo tenemos en la parte electrodébil del modelo estándar. Bien. Aquí resulta que, aunque al principio dije que el número bariónico y el número leptónico eran simetrías digitales del modelo estándar, cuando uno ve anomalías, o sea, por ejemplo, como esto que he discutido, el fenómeno del muón, o sea, efectos cuánticos, G no es 2, que se diferencia de 2, ese tipo de cosas, resulta que ya no se conservan B y L, se conserva la diferencia entre B y L, pero la suma no. Entonces,
Yo tengo esta diferencia, esto sí lo tengo conservado, pero está creciendo una y la otra y eso está permitido por procesos fijados, ¿vale? Y lo de interacciones fuera del universo, perdón, fuera del equilibrio en principio. ¿Vale? Bueno, entonces uno sigue más y dice, y resulta que casi funciona, ¿vale? Para que tiene que haber una transición de fase asociada a este tipo de violación, ¿vale? O sea, derivar de más L, derivar de más L, tiene una transición de fase asociada y ahí, dependiendo de la masa de los Higgs, es de un tipo u otro. Hay algo muy, o sea, digamos, el diagrama de fase de QCD es la otra versión del modelo estándar, que también es muy interesante, obviamente, pero no hablo de eso, es muy difícil. ¿Vale? Hay experimentos interesantes, virtuales, etcétera, que también. Entonces, este es el otro diagrama de fase relevante. Y aquí resulta que conseguimos lo que queremos según la masa del Higgs, ¿vale? Si la masa del Higgs fuera como 75 gigaelectronvoltios, la transición de fase es suficientemente violenta, decirlo así, como para que el efecto sea del menor de que queremos. Pero con la masa del Higgs medida, como 125, pues no, ahí es demasiado suave, es tan suave que el efecto al final es infinito. Entonces, por muy poquito no sirve. ¿Vale? Habría sido muy bueno. Ya, y ahora es donde ya empezamos en lo de optimista pesimista. Hay maneras muy sencillas, más allá del modelo estándar, muy cerca de la escala electrodébil, que pueden solucionar esto y van con el nombre de variogénesis electrodébil. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que el mecanismo de Higgs es la manera más sencilla de solucionar que todo el mundo tenga masa de simetría? Bueno, es la más sencilla. En lugar de tener un doblete de Higgs, puedo tener dos, por ejemplo. Con dos es muy fácil hacer esto a escalas perfectamente medibles, ¿vale? Entonces, tiene por qué ser así, pero está bien motivado. Entonces vamos a seguir así, que es la filosofía. Dentro de muy poquito veremos que para entender la masa de los neutrinos, una de las propuestas muy atractivas es tener un singlete derecho, que aquí le llamo NR. Resulta que ese singlete derecho que puedes integrar a un escalar y un leptón y a sus complejos conjugados. De partículas. Entonces, en general, en esos modelos que generan masas de neutrinos, estas tasas, o sea, a un estado de jugado, no son idénticas. Eso yo ACP, por ejemplo, y genera una simetría leptónica. Entonces, si genera una simetría leptónica, pues si tú estás violando L, pues como B va con L, estás violando B. Es tan sencillo como esto, pero la idea sí es esa. Y entonces podríamos hacer eso, entender este problema de la simetría variable. El problema es que cuando uno hace esto para explicar masas de neutrinos, las energías involucradas son de orden de 10 a la 10 electronvoltios superiores. Y lo que uno puede sondear en el HT, pues es el orden, digamos, de aproximadamente 6 órdenes de magnitud. Entonces, esto es muy bonito, se llama leptogénesis, pero eso dentro de esta perspectiva es triste. ¿Vale? Es triste. Entonces, seguimos con esta filosofía, ¿no? Resulta que ahora voy a lo de la masa del. O sea, hice mucho énfasis que la simetría Gauge naturalmente te da que la masa del bosón de Gauge es cero. Se puede arreglar si es el caso, pero naturalmente te lo da. Con correcciones cuánticas. O sea, no es que la tri-level es cero, es que es cero a todos los. ¿Vale? Es cero. Lo mismo con las partículas que tienen simetría quiral. Lo mismo con las partículas que tienen simetría quiral. La simetría quiral justamente es como la que he ilustrado con los iones de simetría. Entonces, para ellas, por ejemplo, si yo calculo la corrección a la masa de un fermión, por loop siempre va a ser proporcional a la masa del fermión. Entonces, si la masa del fermión era pequeña, la corrección va a ser pequeña. Eso no pasa para las partículas sin spin. La única partícula sin spin que tenemos es el spin, ¿vale? Es un problema que está ahí, ¿vale? Esto no es tan trivial como pone aquí, estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo una teoría efectiva, que es usar regularización dimensional y teniendo en cuenta solo los grados de libertad que son ligeros, que son activos, que yo puedo crear y aniquilar a las energías que tengo. ¿Vale? Esta conclusión de que todo es perfecto. La simetría es si uno hace bien las cosas, ¿vale? Si no, esa condición. Y con esto muchas veces se llega a. Entonces ahora lo voy a hacer mal por un momento, pero luego lo voy a hacer bien, van a ver que es lo mismo. Entonces cuando lo cuenten mal, la gente que se está mal sabe que no está bien normalmente y lo único que quiere es simplificarlo, ¿vale? Entonces, muchas de estas seguro lo habrán visto. Entonces, bueno, quiero ver cómo se corrige la masa del Higgs. La masa del Higgs es este escalar que se propaga aquí. Los acoplos de los Higgs son proporcionales a masas, puedo hacer loop de este tipo.
Y cuanto mayores sean las masas, las partículas en el loop, pues mayores serán las correcciones que tengo a las masas. Entonces el top es el más pesado, es el que corrige. Al final, la masa física que yo tengo, que la que bien es de este orden, ha de ser la masa que tenía en el lagrangiano, que empecé antes de renormalizar, más o menos las correcciones que tengo de este tipo. Y si uno lo representa así, pues entonces esta es la masa original del lagrangiano, esta es la corrección dominante que viene del top, se cancela muy precisamente y al final me dan esta masita que es muy pequeña. Y entonces uno dice, bueno, eso es ajuste. O sea, me parece muy antinatural que esto. Pero esto es una manera de contarlo, que no es correcta, como digo, pero sí refleja la idea, entonces no pasa nada. La manera correcta es hacerlo con revolución dimensional. Entonces, las integrales de lazos solamente pueden tener información de la escala de energía del proceso. Más allá no, eso lo hemos integrado de nuestra acción, eso no está. Cuando uno hace eso, se da cuenta que la sensibilidad a esas escalas pesadas no es cuadrática, es logarítmica. ¿Vale? Esto es lo que di antes, lo ilustré justamente con la contribución del Higgs. Ahora lo estoy poniendo con la contribución del top, que es la dominante. Yo lo pongo así porque es la dominante. Allá lo puse con la del Higgs porque es la más fácil. Pero es lo mismo, totalmente general. Y claro, al ser logarítmico, pues bueno, es parecido a esto, pero las estructuras están más cerquitas, ¿vale? Porque los cuadráticos. Entonces, pues otra vez, digamos, ahora correcciones del orden de la masa, pero bueno, dependiendo de cómo lo varíe en intervalos razonables, 1, 10, 15 dB, pues puede ser que la masa del lagrangiano sea cambiante del mismo orden que esta. Está justo aquí, entonces sí que puede ser perfectamente. Entonces, esta es la manera de verdad de ver cómo, o sea, sí es un problema, la masa del Higgs, pero es el que normalmente nos cuenta, es un poquito más. ¿Te doy un micro? No, sí. Un momento que no estoy entendiendo, pones una carita feliz también. Es como si fine tuning fuese feliz. Es realmente feliz tener fine. Exacto. Entonces, eso depende de la perspectiva, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, aquí hemos dicho que la anotación es, si voy a poder medir algo pronto en experimentos nuevos, es feliz. Entonces, aquí, como este problema, digamos, aún sigue estando, habría que arreglarlo de la misma manera que se hace normalmente, pero claro, entonces voy a eso y sí que reflexión. O sea, si yo tuviera contribuciones más pesadas, por ejemplo, esta es la de top y esta es la de stop. Entonces, si supersimetrías exactas, te cancelan una con otra y ya no tengo el problema de que tengo que cancelar la del top, que es la mayor. Pero si simetría no es exacta, porque la de está violado y entonces la contribución de este será un poquito mayor que la de este. Pero si esto no está en una escala de energía muy grande, entonces me va a ser muy sencillo, o sea, digamos aquí, este muy justo es la escala en la que aparece la partícula. Entonces, si estoy en un rango donde más o menos se puede descubrir pronto, el problema se resuelve. Entonces, en ese sentido, es feliz. O sea, no tiene por qué ser así, pero sería algo bastante natural dentro de este esquema que sucediera en sus y en otros. Es un ejemplo solo de eso. Entonces, en el sentido uno está feliz. Entonces, igual que se puede hacer con SLI, que es muy popular, es muy bueno mirar a la otra. Ya sabemos que entendemos por qué los iones son ligeros en CD. Se podría hacer eso mismo para decir por qué el Higgs es ligero, porque hay una escala de la física más alta, que podría ser 10 TeV, entonces por qué el Higgs es 0.1 TeV comparado a... Y efectivamente funciona. Esa idea es efectivamente la Technicolor, por lo tanto funciona, pero modelos de Higgs compuesto, Higgs pequeño, todo eso, digamos, se le dan esta idea y funcionan también, y otra vez, hay uno midiendo cosas en 10 TeV, más un poco menos, otra vez estamos en el... Bien, y ahora viene la calidad. Yo les dije que este potencial era el resultado de tener un término cuadrático y un término cuártico, ¿no? Entonces, hemos estado mirando el término cuadrático, hemos estado mirando la masa. Pero la simetría me da todo, me da el potencial entero. Entonces, no puedo mirar el término cuadrático sin mirar el término cuártico. ¿Y qué pasa cuando miro el término cuártico? Este es un punto que viene después, pero déjenme que lo anticipe. Cuando uno mira el término cuártico, básicamente, no tiene en cuenta la teoría completa, a nivel largo, clásica. Lo que no puede pasar es que el sombrero se venga para abajo. El sombrero se viene para abajo la teoría de la tendencia. O sea, es ver el signo del cuártico se ajusta. Si yo veo eso, a estas escalas de energía arbitrariamente altas, las versiones más sencillas de supersimetría
habrían querido un Higgs más libre. O sea, que a duras penas llegan al que se hace. Al revés, con el otro modelo habría querido un Higgs más pesado. A duras penas llega a ver. ¿Y dónde sale un valor natural? Cuando uno dice que el modelo estándar es válido, a una escala muy alta que puede ser hasta la de Planck o casi. Entonces, el cuadrático nos pone muy contentos, el cuártico nos pone tristes. Entonces, quizás no entendemos algo. Hay que mirar a la vez el cuadrático y el cuártico. ¿Vale? Muy bien, luego voy a eso. Entonces, pequeñez de la masa de los neutrinos. Ingenuamente uno podría decir, el cociente de masa de neutrino con masa de electrón va a ser el orden 10 a la menos 7 o algo así. Bueno, no es un problema. O sea, la del electrón y la del tope es el orden 10 a la menos 6. El problema de magnitud es igual. ¿No? Que crean magnitud. Bueno, eso no es correcto, principalmente por eso que pone. O sea, cuando gasto el mecanismo que me permite darle más a los fermiones consistentemente, yo tengo que admitir que existe un neutrino derecho. Y entonces, ¿qué me dice el principio local? Que tengo que poner todo lo que sea consistente con la simetría por los grados de libertad que tengo. Una vez tengo el campo derecho, puedo poner un término como este. Y una vez pongo este término, los neutrinos se hacen mayores. Y el mecanismo principal de generación de masa ya no es el mismo que para los otros fermiones. Es otro que me lleva después. Eso que vamos a ver, ya los pesados que hacen leptogénesis. ¿Vale? Salvo que la... O sea, entonces, eso solo porque este término lo tengo que todo lo que puedo poner lo tengo. ¿Qué solución tengo? Que la teoría ultravioleta prohíba la violación del número electrónico. Eso que era accidental en el modelo estándar, yo no sé de dónde viene, ahí parece casualidad. Si mi teoría ultravioleta prohíbe esa violación, este término entonces ya no es posible. Y entonces ya no tengo problema. Pero no, de momento no tenemos muy claro por qué hay que hacer esto. ¿Vale? Seguro que funciona, pero no lo entender. Entonces, eso, pues, digamos, es triste por todo. No lo entendemos y porque además no habría nada que entender. Vale, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que la violación del número electrónico esté permitida, por tanto, este término está permitido. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo a la vez este término que ha venido de acá? Pues uno diagonaliza los estados que tiene y eso es lo que viene con el nombre de mecanismo de sub-y-baja. Porque al final se entiende que haya ligeros, porque al hacer la diagonalización te sale que la masa ligera es proporcional a una masa al cuadrado que es normal, que conocemos, entre una escala pesada. Y el otro te sale por la escala pesada. Si uno hace números, para las masas de los neutrinos lo conoce, pues le sale que esta masa pesada es del orden de cerrando, digamos, 10 a la 10 ¿ves? Y aquí esto es un error, en las desintegraciones de aquí debería poner del n pesado que he dicho. Las desintegraciones de este producen leptogénesis, entonces teóricamente es muy bonito, pero en perspectiva de lo que puedo medir es triste, esto no hay que seguir. No veríamos nada, o quizás solo integración doble beta sin neutrinos, como comentaré en un momento. Pero es quitar. Entonces, como es quitar, no nos pone contento. Hay otras alternativas, los ISOs de baja escala. No voy a entrar en detalle de esto, o sea, es un ejemplo. Ya ven que es más complicado. Típicamente aquí tengo un parámetro que regula la relación del número electrónico, que es mu. Entonces, en cierta aproximación, mu va a ser muy pequeño. Y a partir de ahí, pues puedo intentar pegarle a la tecnología de neutrinos y como ya tengo más libertad, tengo más grado de libertad, puedo tener partículas pesadas a una escala que sí puedo medir. Entonces, sí, me pongo contento, de acuerdo a la filosofía general del coloquio. Pero cuando uno va a verla, digamos, a nivel fino, la tecnología de neutrinos, este tipo de modelos son menos naturales que esto. ¿Vale? Aquí sí que tiene que hacer más fine tuning mucho antes. ¿Vale? Entonces, por ahí, pero en principio todo es posible. Si los neutrinos son de Majorana, entonces procesos como este, que esto está permitido con los estándares medido para ciertos núcleos, que son desintegraciones doble beta, beta y otro beta, ese tipo de procesos yo podría juntar el propagador aquí y tener solamente un neutrino medio. Entonces tendría desintegración doble beta sin neutrino. Y la medida es súper limpia. La diferencia entre esto y esto es enorme. Es enorme como que ahora pues para el neutrino originalmente. Entonces, aquí el punto fundamental es este resultado muy famoso de que si uno mide este tipo de procesos, pues automáticamente lo... Pero le implica va solo en una dirección al revés. ¿Vale? Eso es súper importante.
Porque, como ven aquí en un caso en concreto, depende del ordenamiento de masa de los neutrinos, son como todos los demás, que siempre la tercera generación es la más pesada, ¿no? Si uno tiene está como con todo, le llamamos normal, que 3 es el pesado, si no, digamos la invertida. Entonces ustedes ven que la invertida nunca va a cero, digamos, eso es lo observable, esto es proporcional a lo observable, proporcional a la probabilidad. Entonces, para este caso nunca va a cero, entonces si uno va bajando los límites experimentales que ya están aquí, pues eventualmente le pega a esto, seguimos bajando, de hecho está la sensibilidad para hacer los experimentos, y al final, pues uno dirá, pues no es jerarquía invertida. Pero pues puede ser normal. Y entonces, si es normal, este efecto va a cero para cierta combinación de parámetros, entonces, por más que mejor este experimento, nunca lo vas a ver. Entonces, significa solo de una dirección y eso es una pena. Entonces, si estamos aquí, estamos contentos, si estamos aquí, estamos tristes, pero eso depende de la naturaleza. Entonces, los ISOs son muy bonitos, pero no está garantizado que den señal. Claro, tienes, pero asumiendo que el mecanismo dominante que te da neutrinos de este nivel es únicamente debido a la reducción de sí, y solo con 3 familias en esta hipótesis. Luego, esto siempre es el caso más. Pero podrían tener otro tipo de mecanismos que en realidad ya no son. Eso lo enseña muchas veces un par, pues, yo siempre voy al caso más sencillo, pero sí, todo lo que dices es exactamente así, ¿vale? O sea, lo que no cambia es esto, ¿eh? Ahí estamos de acuerdo. O sea, si medimos, ¿dónde mayor? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Ah, eso es lo importante. ¿Sí? Bien. ¿Y la siguiente generación cuál es? La siguiente generación de experimentos, no, esto va, a ver. Él te va a decir todo. Bueno, ahora no, pero lo sabemos. Yo creo que la pregunta va más, Pablo. Pero está ahí en Italia o Eduardo. No, yo creo que la pregunta va más bien para cuándo vamos a saber. Pero sí va a haber. Sí, o sea, en Italia hay un programa extenso de este tipo de medidas, por ejemplo, que Glansaso, los laboratorios, y están midiendo, van a medir ciclotrona para bajar. En Estados Unidos se está discutiendo, no está claro que lo vayan a hacer, pero Italia es la que está liderando. El de Chile. Bueno, lo que pasa es que los chinos, bueno, digamos, no sé cómo decirlo, yo soy menos en contacto, o sea, como digo que no, pero no sé. Bueno, entonces, vale, entonces vamos al siguiente problema, que es el de observación de CT en QCD, ¿ok? Bueno, entonces, según el principio de Gauge, uno podría poner este operador. Este operador es el tensor de intensidad de campo de gluones por su lugar. Vale, es normal contraído con el Levi-Civita, yo la P, yo la P, yo la puesto, se conserva aquí. Entonces, ese término, en principio uno lo puede poner en Q, o sea, en 1, en SU2, en SU3, en todas partes. Luego la fenomenología te dice que no, que ese tipo de efectos se observan. Y es más, por la intensidad del acoplamiento, tú sabes que en 1 y en SU2 no van a ser significativos. Para que este tipo de cosas y contribuciones, necesitas una teoría que sea fuertemente acoplada en cierto régimen y entonces puedes tener soluciones topológicas, tipo instantón que te acaben antes. Eso solo puede pasar en el modelo estándar en SU3 de Cook. Pues no es que solo lo pueda hacer ahí, solo es importante ahí. ¿No? Vale, ¿y qué pasa? Pues este tipo de contribuciones, por ejemplo, te dan momento dipolar eléctrico del neutrón, ¿vale? Y sabemos que el momento dipolar eléctrico del neutrón es menor que, yo qué sé, a la menos 28 por muy pequeño, súper pequeño. Entonces, si eso lo traduce uno a límite aquí, diría que este parámetro es menor que 10 a la menos. Eso es una primera aproximación, no es así. Lo que en realidad es menor que 10 a la menos 10 es ese parámetro más la contribución que te viene de las fases de la matriz de cadena. La matriz que te está mezclando, que te está pasando por la base de sabor a la base de masa. Entonces, como todas las masas de Core son distintas de cero, entonces esta contribución está aquí. ¿Vale? Lo que es pequeño no es esto, es una sutileza, pero luego es importante. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, pues ya se sabe, probamos lo que funciona. Y si hago una ruptura espontánea de simetría, o sea, porque muevo este parámetro en un campo dinámico, y ese campo dinámico va a tener un valor esperado en vacío, que en principio, antes de la ruptura espontánea, el valor esperado en vacío todo es simétrico, cuando está la ruptura espontánea, pues
la dinámica me corre un poquito el potencial, ya sigo mínimo, he perdido la simetría que tenía, que es la simetría 1 que se pusieron, y esa partícula, ustedes lo saben, es la acción, ¿no? Pinche, Weinberg le da otro nombre, pero es la misma idea. Entonces, esto que sabemos que funciona, y claro, esta acción tiene la gracia de que además puede ser mayor. Entonces, si todo es como en la acción de QCD, que es lo que inspira, hay una relación entre la masa y el acoplamiento, ¿vale? Sí. Entonces, aquí está en escala doblemente logarítmica, y aquí ven experimentos que lo limitan, esto lo va a seguir limitando, entonces está muy bien. Ya que tenemos, pues a ver. Muy bien, esa es la única solución, no hay otro tipo de soluciones menos populares que son interesantes, que son las de Nelson-Barr, y aquí lo que hacen es hacer esto cero, y luego la relación de CP se genera espontáneamente, y eso es fácil de hacer con words de tipo vectorial, o sea, no de tipo giral, aquí, que se distinguen ahí la izquierda derecha, y más abstraccionado, el TB. Entonces, tanto con la acción como con eso, estamos contentos porque eso lo podríamos hacer. ¿Vale? Bueno, entonces, a ver si voy acabando ya de lo demás. Número de generaciones, esto lo mencioné, ¿no? O sea, con esto hago la materia, ¿por qué necesito lo demás? No lo sé. Una posible explicación es que, bueno, pues si quiero tener violación de CT con 3 familias de Q, o sea, si quiero tener violación de CT asociada a Q, necesito 3 familias. Entonces, dentro del paradigma de electrobipariogenesis mínimo, o sea, del modelo estándar, necesitaría eso. Pero como eso no funciona, no voy a 2 dobletes de Higgs. Con 2 dobletes de Higgs ya puedo tener violación de CT. Entonces, así, o haciendo leptogénesis con otro, entonces no entendería. Entonces, de aquí, a ver, tengo la... Vale, me voy a lo del cuártico. ¿Recuerdan que la parte cuántica del potencial me decía hacia arriba? Entonces hay conexiones cuánticas, pueden ir desestabilizándome esto, y si cae hacia abajo, pues es inestable. Y hacia abajo, como esto, está estable, y entonces lo que importa es, digamos, la tasa de efecto túnel que pasa de un vacío a otro, y si es estable, pues pasa nada, todo está bien. Entonces, cuando uno hace ese análisis en el modelo estándar, teniendo en cuenta los errores que hay y todo eso, está claro que el modelo estándar es estable hasta escalas de al menos 10 a la 12 G. Quizá más, ¿eh? Entonces, eso es la parte que yo les decía. Si uno mira el cuadrático, parece que va a haber nueva física, pero si uno mira el cuántico, claro, habrá que ver qué pasa. Vale, esta parte era solo negativa. Bueno, esta de aquí, lo de la unificación, o sea, se ha conseguido la unificación electrodébil, pensamos que estaría muy bien que era unificación de la interacción, pero bueno, entonces en el modelo estándar no se da, efectivamente. Aquí fíjense que esto es el inverso de la alfa, y esto es logaritmo, pero no se da porque es muy fácil, relativamente directo conseguirlo en extensiones como por ejemplo supersimetría. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se contaría, estos son 10 a la 15 electronvoltios, uno cuando mira esto, esto es triste, es la escala donde pueden estar los pesados que tampoco veo, aunque sea de Majorana, un calculado de cabeza contra mí, todo eso, no, pero esto, claro, es dentro de supersimetría o de otro escenario, no es supersimetría, pero tiene que haber algo que te modifique las ecuaciones del grupo de normalización del modelo estándar para que convertas, pues llámese supersimetría, llámese lo que sea, eso tiene que estar en la escala de DBs para que esto pase. Entonces, sí, es algo optimista. ¿Vale? Si hay unificación, la manera más normal de hacerla es con no a física, que podamos medir y luego la unificación muy arriba, ¿vale? Pero esto al menos lo medir. Bien, ya acabo. Ok, además de la gran unificación, digamos, es muy interesante. En el modelo estándar, cuando uno ve las anomalías de Gauge, esas son las que no pueden estar con la anomalía de la teoría. Las anomalías afectan a la parte giral. La parte giral es la parte electrodébil. Cuando uno va a ver por qué se cancela la anomalía en el modelo estándar, hace falta que el número de colores en QCD sea 3. ¿Por qué? QCD es no giral, es vectorial. Entonces, la única manera de entender la que uno enseguida piensa que tiene que suceder, es que uno tiene representaciones del grupo de simetría donde a la vez tengo quarks y leptones. Entonces, si a la vez tengo quarks y leptones, no hay manera de desconectar QCD y esta función. Y eso es lo que pasa en la unificación. Tengo de la unificación, además, pues entiendo por qué, de dónde viene esta representación. Y eso es súper importante porque, dado que los quarks tienen las cargas que tienen, leptones tienen las cargas que tienen, el átomo
neutro, y entonces no nos tenemos que preocupar del electromagnetismo a distancias grandes. Es la gravedad que es suficientemente suave y un universo violento globalmente. Otra cosa que se podría entender de esto, que no discuto, porque no es un problema del modelo estándar, sería por qué la gravedad es tan débil. Eso lo pueden ver de varias maneras. Una, porque la constante de Planck es tan grande comparada a la escala electrodébil, es una manera de verlo. Y la manera equivalente de verlo es por la constante de Fermi, que es la intensidad típica de la interacción electrodébil a bajas energías, frente a la constante de Planck, que es la característica de la intensidad de los fenómenos puramente cuánticos gravitatorios. Vean cómo lo vean los de magnitud, por ejemplo, con dimensiones extra, que aquí se ha trabajado mucho, por ejemplo, hacia el tiempo y todo, pues es una de las maneras de resolverlo. Hay otras también se podrían ir. Vale, ya estoy, ahora sí, estoy acabando. Materia oscura. Bueno, materia oscura, digo, todos saben, siempre hacemos los de partículas, una hipótesis. Si interacciona con el modelo estándar, y entonces empezamos a hacer cosas muy interesantes, pero ¿y si no? Pues si no, nosotros no podemos decir nada. Igual es muy interesante, pero no para nosotros. Ahora, si se interacciona, entonces, bueno, he ido diciendo que el candidato, presidencia, modelos de Higgs compuesto, etcétera, tengo lo que se llama Weakly Interactive Massive Particles, partículas que tienen interacción orden, densidad débil, masa sobre GB, bastante variado, y eso funciona, ¿vale? También las acciones pueden funcionar, hay otras, ¿vale? Si esta hipótesis es buena, esperaríamos que diga otro también. Aquí esto, el pero es solamente que hay muchas posibilidades, pero aunque haya muchas posibilidades, están aquí escritas, no vale la pena ir por ellas, la mayoría se están probando, y se están probando muy bien, entonces sí podemos ser razonablemente. Bueno, energía oscura. El problema de energía oscura muchas veces se dice que es la mayor discrepancia que hay, ¿vale? Y eso, tal y como se presenta, no tiene por qué ser verdad. O sea, se enfatiza mucho que la visión buena es la de la teoría efectiva. En la teoría efectiva nada puede diverger con el 14 de la teoría. Nada puede escalar con escalada. Tendrá que escalar con un logaritmo de escala. Tendrá que estar protegido por una simetría. Entonces, siempre que se presenta así, la constante cosmológica, sí, con 120 órdenes de magnitud en la densidad de energía de la cuarta. Pero eso no tiene, en principio, no tiene por qué. Ahora, yo aquí pongo, esto es muy personal. O sea, aquí, bueno, si uno lo entiende desde la perspectiva de las teorías efectivas, que siempre hemos visto que es la más física, este problema no va a ser tan grave. Eso yo digo que es correcto. El problema es que es un escenario que intrínsecamente no se deja atacar por las teorías efectivas que conocemos. ¿Vale? Si alguien se acuerda de mi coloquio de hace mucho tiempo, yo al final acababa discutiendo la gravedad como teoría efectiva en el régimen de curvatura pequeña. O ubicado, ¿vale? Entonces, en ese caso está muy bien hecho. Y si no se acuerdan, no pasa nada porque yo también se hace poco, pero ¿vale? Entonces, en ese régimen, gravedad, teoría efectiva, está perfectamente entendida, va muy bien. ¿Cuál es el problema aquí? Además, estamos en el régimen fuertemente interactuante. Por ejemplo, para entender más adelante, si me quiere entender ya directamente gravedad, hay que buscar la sociedad de Planck, ¿no? Y no podemos decir nada, lo mismo que cualquier facción de la escala de interacción. Entonces, el problema es que cualquier aproximación a esto, quieras o no, te rompe uno de los principios de la teoría. Y si a alguien le interesa eso, al final lo discutimos, no, pues nada, todo para mí, bueno, ya lo saben, ¿vale? Pero es muy interesante. O sea, el problema aquí es que tú sabes que no estás viendo el problema con caído muy duro. Que no estás viendo el problema como lo tienes que ver, pero cuando lo intentas ver como sabes que va a funcionar, no sabes. ¿Vale? Obviamente, si me lo habría hecho igual. Vale, muy bien. Bueno, entonces ya acabo el último, anomalías de sabor. Anomalías de sabor, esto es el G-2, habla del humor, ¿vale? Este ya lo saben, he hablado mucho de esto, que hay una discrepancia entre el estándar, la medida. Este verano va a llegar la nueva medida, a ver a dónde va. Se está procesando para actualizar y mejorar esta predicción y a ver a dónde va. Este es el otro sector. Aquí están todas las anomalías de KdB, típicamente, tectónicos de B, y el G-2 del mundo. La diferencia entre el naranja y el azul es la significancia estadística de la anomalía. ¿Vale? Entonces, está más a la derecha, está más. ¿Y qué pasa si miro a lo siguiente?
Mira los siguientes, aquí, aquí, aquí. ¿Qué ha pasado desde diciembre del año pasado con 3 de 4 de esos? Ha pasado esto. ¿Vale? Pum, pum. Entonces me he quedado solo con uno de los que tenía así mucha discrepancia, que aún sobrevive, y que teóricamente es inescapable que también se vaya a venir para acá, porque es primo hermano de este. Si este se ha ido para acá, este cuando se queda mejor se va a ir para acá. Entonces nos vamos a quedar solo con los gemelos del mundo. Y los gemelos del mundo ya les digo, este verano podemos hablar de él. Muy bien, entonces esto de momento uno optimistamente puede decir, es la punta del iceberg, ¿no? Luego viene todo, ya lo veré, la cola de la ballena. Vale. Ok, la perspectiva, yo no soy muy mayor aún, pero se me ha hablado que tienen mala experiencia, pues vamos. Al final la normalidad es prevenir. La medida se hace mejor, porque el algo se hace mejor. Eso pasa, porque ese último punto desaparece. Bien, y acabo con lo más importante. La conclusión fundamental. Esto está tomado de la conferencia más importante de física de alta energía, donde a su vez se versionó un premio Nobel, que sabe muchísimo de todo eso, muchísimas cosas, descubrimientos. Bueno, entonces, entonces yo voy a hablar de creo que 2 puntos de aquí, y al final dejaré caer algo de otro para ilustrar a dónde queremos. Vamos a ver la primera línea. La primera línea es el experimento Pies. Este experimento fue el que descubrió las corrientes neutras en el 73. Ese experimento estaba aprobado aproximadamente desde 20 años. Cuando se aprobó ese experimento, ¿para qué se aprobó ese experimento? No estaba aún los trabajos de Lasso o Weinberg. No estaba. Entonces, ¿para qué se aprobó ese experimento? Ese experimento se aprobó para estudiar principalmente la interacción de neutrinos con nucleones, a veces con un papel también por ahí de iones adicionales, y explorar así otro sector de QCD. ¿Vale? Porque las funciones de estructura tradicionales es 2, ¿no? Y con los neutrinos puede ver otra. Entonces era complementario a dispersión de electrones con protones, electrones cargados con protones. Entonces, eso era el propósito, ¿no? O sea, quiero estar bien seguro de que hay 3 nucleones, quiero saber bien que el modelo de Partner de Feynman, bueno, vale, en el curso de que se iba aprobando todo esto, se iban haciendo las medidas, y llegó a las teorías Gates, los modelos estándar. Cuando llegaron, dijeron, bueno, este Gargamel, esta cámara de burbujas maravillosa, nos va a servir muy bien para el factor de forma adicional que producen neutrinos, todo eso va a estar muy bien. Pero ¿sabes qué? Que igual con eso puedo medir las corrientes neutras que tienen estos dos. Yo, cuando digo al principio, la gente lo decía bajito. Esos artículos al principio no fueron la revolución que fue luego. Muy pronto sí lo fueron, pero sí tardó un poquito. Y entonces eso no estaba lo primero en ningún momento de la lista de actividades. Fue subiendo y llegó. Y de aquí sale todo el modelo. Entonces, lo que se tenía que hacer se hizo también, muy importante para entender QCD, igual que otros experimentos. Pero que esto no estaba en el 53, no estaba ni la necesidad de medir esto, nada. ¿Vale? Entonces, hay que hacer el experimento y a ver qué sale. ¿Vale? Voy a dar otro ejemplo de eso que para definir, todos son más lineales. Bueno, esto también lo he explicado mal. Koshiba, ¿no? El experimento de Kamio-Kandel, la mina de Kamioka para detectar NDE, núcleo decay experiment. Justamente el profesor Koshiba, él conoció los resultados de Davis, etcétera, y dice, pues voy con otra técnica a ver si está el problema de los solares, y quizá más, ¿no? Más ya no pudo, bueno, una parte de la pudo hacer cambia. Además, se lo puso, ¿no? Y eso era prioritario, pero el experimento era para medir desintegración del protón y para ver si había teorías de gran unificación y todo eso. También para monopolos magnéticos y también, o sea, a ver si era visto este señor, también puso, no, y puede que neutrinos de cosmología, ¿no? De supernova, y se enviaron. Pero la parte graciosa de esto viene antes. La parte graciosa de esto es que Kalita hizo su tesis doctoral en desintegración a través de nucleones, experimental. ¿Vale? Cuando se doctoró, él metió un proyecto para seguir con eso. Se lo aprobaron.
Entonces Toshiba, que sabía que trabajaba muy bien, dijo, mira, yo te apoyo para el postdoc, pero para trabajar para medir aquí los 3 sabores, para solucionar el problema de los productos. Y así fue. En un experimento que otra vez era para desintegración de los núcleos. El experimento nuevo se llama hipercambio-cambio. ¿Vale? Ya creo que van a dónde. Y ahora voy por el otro comentario que no tiene por qué ser verdad, es solo un ejemplo ilustrativo, eso que digo ahora. En las búsquedas de materia oscura, hoy día, en los que son como WIMPs, una de las señales muy importantes que se busca, pues es que le llegue ese WIMP, ¿no? Y que pegue con un núcleo y que haga una señal. Resulta que esa señal, ya con los límites actuales, se puede parecer mucho a la que te harían los neutrinos. ¿Vale? Si es el WIMP, si es una acción, no. Una acción es otra cosa, otro tipo de materia oscura. Pero en concreto para eso se puede parecer mucho a la que te gusta. Entonces, igual que para los experimentos de los japoneses, en un cierto momento los neutrinos eran un fondo y dieron 2 premios Nobel, pues podría ser que esto que se llama el suelo de neutrinos, de hecho, digo ahí, y en principio, bueno, ya no puedo buscar de bien, se entiende cada vez mejor, se va a poder seguir buscando materia oscura ahí, pero igual aprendemos algo más y otro premio Nobel de neutrinos, otra vez con un fondo, con un background. Entonces la moraleja es otro que tengo que ver. Pero básicamente siempre es la misma. O sea, mucha gente muy inteligente dice que hay una serie de prioridades, que son prioridades, y luego, si te va bien, vas a medir algo inesperado. Ese es el mejor escenario. El mejor escenario no es medir lo que esperas, eso está muy bien, el mejor escenario es algo inesperado. Entonces siempre hay que hacer esto. Ya realmente la moraleja, llevo todo este tiempo llegar aquí, y bueno, acabo con esto, que son todos los problemas que hemos ido viendo, la solución optimista y la solución pesimista. Y bueno, pues a partir de ahí, mucho insistimos, todo. Muchas gracias.